El Vaticano intentó ocultarlo, pero la verdad no puede ser silenciada. Hace más de un siglo, un mensaje fue entregado a 3 niños en Fátima, Portugal. Un mensaje que, según especialistas, no solo predecía guerras, crisis y el colapso moral de la humanidad, sino que también alertaba sobre algo mucho más oscuro, el tercer secreto de Fátima. ¿Por qué el Vaticano selló esta revelación a cal y canto? ¿Qué había allí que podría sacudir la fe de millones? Y lo más importante, ya que los signos descritos en esa profecía parecen estar cumpliéndose ahora, ante nuestros ojos. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Si crees que ya has oído todo sobre las apariciones de Fátima, prepárate para sorprenderte. Lo que vamos a revelar aquí no está en las versiones oficiales, son fragmentos filtrados, testimonios de clérigos que tuvieron acceso al contenido original y que advirtieron que el verdadero secreto no habla solo de un atentado al Papa, habla sobre el colapso espiritual de la Iglesia, el alejamiento de las personas de la fe y un evento de proporciones globales que, según estos relatos, ya está en marcha. Y la parte más aterradora, el Vaticano lo sabe, pero sigue en silencio. En los próximos minutos descubrirás por qué la Iglesia se negó a divulgar el secreto en 1960, cuáles fueron los signos ocultos en las apariciones de Fátima, qué enseñó recientemente el Papa Francisco sobre esta profecía y, sobre todo, las evidencias que apuntan al cumplimiento inminente de esta alerta. Si te vas ahora, perderás detalles cruciales que conectan las profecías de 1917 con los acontecimientos actuales. Y si estos signos realmente indican que el fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos. Lo que fue previsto no era una metáfora. El sol danzó en el cielo ante 70.000 personas, un fenómeno inexplicable hasta hoy por la ciencia. Lo que ocurrió ese día no fue un espectáculo para entretener curiosos, sino una confirmación directa de que algo grandioso estaba por venir. Pero lo más perturbador no fue el milagro en sí, sino las palabras que lo acompañaron. Una advertencia sobre la corrupción interna de la Iglesia, el alejamiento de los fieles y un futuro donde el caos espiritual se extendería por el mundo. Y ahora, mira a tu alrededor. Los valores que antes eran innegociables están siendo destruidos. Lo sagrado es ridiculizado. Lo que antes era firme, ahora se disuelve ante ideologías y conflictos que fragmentan la fe. Los signos fueron descritos hace más de un siglo y ahora se manifiestan de manera aterradoramente precisa. Pero lo peor aún no ha sido revelado. Existe una parte del tercer secreto que, según especialistas, nunca fue divulgada públicamente. Algo que, si saliera a la luz, provocaría pánico y desorientación entre millones de fieles. ¿Estás preparado para escuchar lo que el Vaticano no reveló? ¿Estás dispuesto a conectar los puntos y ver la verdad que ha sido mantenida en las sombras? Si es así, quédate hasta el final, porque lo que será revelado en este video puede ser la pieza que faltaba para entender los acontecimientos que estamos presenciando ahora. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Vaticano contó toda la verdad sobre el tercer secreto de Fátima? ¿O aún hay algo oculto? Comenta aquí abajo. Tu respuesta puede ser más importante de lo que imaginas. Hay momentos en la historia que trascienden el tiempo. No solo están registrados en libros, sino grabados en la memoria colectiva,
como si el propio universo susurrara una advertencia. El 13 de mayo de 1917 fue uno de esos momentos. El cielo, testigo silencioso de los pasos humanos, ese día pareció romper el velo entre lo visible y lo invisible. Y lo que ocurrió en el campo de Fátima no fue un delirio, no fue una ilusión, fue el comienzo de un mensaje que hasta hoy asombra al Vaticano. Lucía, Francisco y Jacinta eran niños sencillos criados en una villa rural portuguesa. El campo era su hogar, el cielo su techo diario. Pero esa mañana todo estaba diferente. El aire se volvió denso, el viento desapareció y el silencio, un silencio opresivo, lo invadió todo. El tiempo parecía suspendido, como si el propio reloj de la existencia se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por venir. Entonces, una luz intensa, imposible de cortar el horizonte y transformar el día común en un evento que desafiaría la lógica humana. En el centro de esa luz, una figura con vestiduras blancas, con un brillo que no lastimaba los ojos, pero penetraba el alma. Era la Virgen María, según relataban los niños. Pero esta aparición no trajo consuelo inmediato. No fue una visita para inspirar cánticos ni alimentar esperanzas superficiales. Su mensaje llevaba el peso de la eternidad. La humanidad seguía un camino sin retorno. Si no había arrepentimiento, las consecuencias serían irreversibles. Ella entregó 3 secretos. El primero mostraba el destino final de aquellos que rechazaran la verdad divina. El segundo alertaba sobre una guerra aún peor que la que azotaba el mundo en ese entonces. El tercer secreto, al ser pronunciado, hizo palidecer el rostro de los niños. Y fue ese secreto que el Vaticano, décadas después, decidió esconder. Los niños, al regresar a casa, fueron tomados por el miedo. No el miedo infantil de monstruos imaginarios, sino el temor ante la magnitud de lo que presenciaron. Intentaron relatar a los adultos lo que vieron, pero fueron ridiculizados. Incluso la iglesia local dudó, pero el tiempo se encargaría de demostrar que no estaban inventando. En los meses siguientes, la mujer de luz regresó, siempre el día 13, y en cada aparición sus mensajes se volvían más urgentes. Hablaba sobre el alejamiento de las personas de Dios, sobre un peligro invisible que se infiltraría en las estructuras de la misma iglesia. En cada encuentro, el brillo era el mismo, pero las palabras sonaban más sombrías. La noticia se extendió. Curiosos, escépticos, devotos e incrédulos comenzaron a reunirse en el campo. En agosto, fueron impedidos de acudir al lugar. Las autoridades, temiendo la repercusión, llegaron a arrestar a los niños, pero nada pudo impedir lo que ocurriría. En el último encuentro, el 13 de octubre de 1917, pasó a la historia no solo como una fecha de fe, sino como una interrogante abierta para toda la humanidad. Ese día, unas 70.000 personas abarrotaron el campo. Llovía intensamente, el suelo era un lodazal, los cuerpos empapados y las miradas fijas en el cielo esperando lo improbable. Los niños habían anunciado que ocurriría una señal visible. El tiempo pasó, la lluvia persistió, y los más escépticos sonrieron con desdén, hasta que, de repente, todo cambió. Las nubes se abrieron de manera abrupta, como cortinas rasgadas por manos invisibles. El sol apareció, pero no como de costumbre. Giraba, oscilaba en el cielo, lanzando luces multicolores sobre la multitud. Testigos informaron que sus ropas, antes empapadas, se secaron instantáneamente. El sol parecía bailar en el cielo, desafiando las leyes de la física. Luego ocurrió algo aún más aterrador. El sol comenzó a acercarse a la tierra. El pánico se desató. La gente gritaba, lloraba, se arrodillaba en el barro, convencidos de que el fin había llegado. El astro ardiente parecía caer sobre sus cabezas atónitas. El miedo era absoluto, un terror primitivo que trascendía cualquier lógica. Y luego, tan repentinamente como comenzó, el sol regresó a su lugar, inmóvil y silencioso,
como si nada hubiera ocurrido. El cielo recuperó su calma habitual. La multitud permaneció atónita. El evento se conoció como el Milagro del Sol y fue presenciado por periodistas, científicos y escépticos. Relatos fueron publicados incluso en medios que hasta entonces ridiculizaban las apariciones. No fue histeria colectiva, no fue ilusión, pero mientras todos miraban al cielo, pocos percibieron la verdadera cuestión. Ese fenómeno no era el fin, sino el presagio de algo mucho más grande. Después de todo, el sol danzó para llamar la atención, pero el mensaje que lo acompañaba era claro: la humanidad estaba en peligro. El tercer secreto de Fátima no fue entregado para ser ignorado. Y lo que revelaba no era sobre catástrofes físicas, sino sobre una ruptura espiritual que pondría a prueba toda la estructura de la Iglesia. Pero ¿qué exactamente el Vaticano no quiso divulgar? ¿Por qué figuras importantes del clero, décadas después, insinuaron que la versión oficial revelada en 2000 no era completa? En los próximos capítulos profundizaremos en las entrelíneas de esta profecía y en las contradicciones de la narrativa presentada al público, lo que la Iglesia teme tanto. Y lo más inquietante, ¿será que ya estamos viviendo lo que fue profetizado? Mantente atento, porque las respuestas que vienen a continuación pueden cambiar tu percepción sobre el mundo que te rodea. El Vaticano no fue el único que guardó silencio sobre las revelaciones de Fátima. Y a lo largo de los años, muchos miembros de la Iglesia han insinuado que el tercer secreto contiene una verdad tan profunda y alarmante que desafiaría la fe de millones y, más importante aún, la estabilidad de la misma Iglesia. Durante décadas, las voces que pedían la divulgación del contenido completo del secreto fueron silenciadas, no solo por el Vaticano, sino por una estructura eclesiástica que temía la reacción de los fieles. A medida que avanzaban los años, se hizo más evidente que las profecías descritas por la Virgen María no eran simples advertencias que podían ser ignoradas. Cada uno de los eventos mencionados en las apariciones comenzó a tomar forma. Las guerras, las crisis, los desastres naturales y, lo más inquietante de todo, la gran apostasía dentro de la Iglesia que María había predicho en 1917, parecían hacerse cada vez más visibles. En 1960, el Papa Juan XXIII optó por no revelar el contenido del tercer secreto, a pesar de que la hermana Lucía había especificado que debía ser divulgado en ese año. ¿Por qué el Vaticano retrasó tanto esta revelación? Las razones detrás de esta decisión permanecen vagas, pero muchos estudiosos creen que el contenido del tercer secreto es tan impactante que no se podía compartir con el mundo en ese momento. Es posible que el Vaticano temiera que la revelación pudiera desencadenar una crisis espiritual aún mayor dentro de la Iglesia, una crisis que podría desestabilizar aún más la fe de millones de católicos. La verdadera naturaleza del tercer secreto, según los estudiosos más profundos, no era simplemente una advertencia sobre un evento externo o una catástrofe de proporciones globales, sino que describía un proceso gradual, sutil, de deterioro espiritual y moral. Esta profecía no trataba de un único evento catastrófico, sino de un período de oscuridad espiritual que estaría desmoronando lentamente los cimientos mismos de la Iglesia. Este proceso, según los videntes de Fátima y expertos en las profecías marianas, ya está en marcha. La apostasía que la Virgen María describió no es solo una cuestión de individuos abandonando la fe. Es una traición colectiva a la verdad cristiana, un alejamiento generalizado de los principios espirituales fundamentales. Durante décadas, la Iglesia ha sido testigo de cómo sus propios líderes han comenzado a cuestionar doctrinas que antes eran inquebrantables. El concepto de lo sagrado se ha relativizado.
Las enseñanzas que una vez fueron universales, ahora son reinterpretadas para ajustarse a las ideologías cambiantes del mundo moderno. A lo largo de los últimos años, el Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre un tiempo de purificación para la Iglesia. Pero, ¿qué quiso decir con esto? La purificación mencionada por el Papa no se refería simplemente a una renovación de la Iglesia, sino a un proceso más profundo, uno que podría implicar una transformación radical de sus estructuras internas y de su relación con la humanidad en su conjunto. Las crisis internas dentro del Vaticano, las luchas de poder y los escándalos de abuso han minado gravemente la autoridad moral de la Iglesia. ¿Es esto lo que María predijo como el inicio de una gran crisis interna? En 2000, el Vaticano finalmente reveló lo que afirmaba ser el contenido completo del tercer secreto. Sin embargo, muchos en la Iglesia, incluidos cardenales y sacerdotes, han sostenido que la revelación oficial no estaba completa. El padre Paul Kramer, experto en las apariciones de Fátima, afirmó que la versión publicada en 2000 no coincidía con la descripción original de la hermana Lucía. Otros, como el cardenal Silvio Oddi, sugirieron que el verdadero contenido del tercer secreto hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia, un colapso espiritual que socavaría las bases de la fe cristiana. Lo más inquietante de todo es que, según algunas fuentes internas, el Vaticano ha ocultado deliberadamente esta parte crucial de la profecía. Algunos teólogos, como el cardenal Mario Luigi Chiappi, sostienen que el tercer secreto describe un período de oscuridad espiritual dentro de la Iglesia, un proceso de infiltración y subversión de las enseñanzas cristianas que se desarrollaría gradualmente y afectaría tanto a los líderes eclesiásticos como a los fieles comunes. Los estudiosos que han investigado el tercer secreto de Fátima afirman que éste contiene una advertencia acerca de una batalla espiritual interna dentro de la Iglesia. El enemigo, según estos expertos, no se presentaría como una amenaza externa, sino que se infiltraría dentro de la misma Iglesia, debilitando sus enseñanzas y llevando a muchos a cuestionar las verdades fundamentales de la fe. La Virgen María no predijo una catástrofe física inminente, sino una transformación espiritual que minaría las bases mismas de la Iglesia. A lo largo de los años, muchos han especulado que la gran apostasía predicha en Fátima ya está en curso. La Iglesia, que una vez sirvió como un faro de moral y fe, ahora está profundamente dividida. Los sacerdotes y obispos ya no se presentan como una unidad frente a las crecientes amenazas externas, sino que están atrapados en luchas internas, desacuerdos doctrinales y en la adaptación de la Iglesia a un mundo que está cada vez más desconectado de sus principios espirituales. Esto se refleja en el creciente número de iglesias vacías y en la creciente indiferencia de las personas hacia los valores espirituales. La fe se ha convertido en algo relativo, algo que depende de la interpretación personal de cada individuo. Las profecías de Fátima no solo predecían este alejamiento de la fe, sino que también mencionaban que este proceso culminaría en un evento global. Este evento no será simplemente una catástrofe física, sino un despertar espiritual para la humanidad. Según los videntes de Fátima, este evento se conoce como el Gran Aviso, un momento en el que cada ser humano será confrontado con su alma y verá claramente la distancia que ha tomado de la verdad espiritual. Esta revelación será tan poderosa que muchos experimentarán una conversión repentina, mientras que otros caerán en el desespero, incapaces de soportar la visión de su propia realidad espiritual. El Gran Aviso es el próximo paso en el cumplimiento del tercer secreto de Fátima, según muchos expertos en las profecías marianas. Este evento se manifestará en todo el mundo y afectará a todas las personas, sin importar su fe o creencias.
Las señales de este evento están comenzando a surgir y el Vaticano lo sabe. Por eso, en varias ocasiones, el Papa Francisco ha mencionado la necesidad de un periodo de purificación para la Iglesia. Pero ¿es esta purificación el preludio del gran aviso? Este evento es la última oportunidad de la humanidad para arrepentirse y cambiar su rumbo antes de que se produzca el gran castigo. La purificación de la humanidad, que se mencionó en Fátima, no es solo una cuestión de sufrir en el sentido físico, sino de experimentar una transformación profunda, un despertar de la conciencia que pondrá a prueba las creencias y valores fundamentales de la humanidad. La pregunta que queda ahora es, ¿estamos preparados para enfrentar este evento o estamos tan inmersos en nuestro materialismo y orgullo que no seremos capaces de ver la verdad cuando se nos revele? La respuesta depende de cómo el mundo responda a los signos que ya están ocurriendo. Las catástrofes naturales, las guerras, la división dentro de la Iglesia, la crisis moral que afecta a todos los niveles de la sociedad, son todos signos que indican que estamos viviendo los últimos momentos antes de la gran revelación. El tiempo se está agotando y la pregunta final es, ¿qué haremos cuando el gran aviso llegue? ¿Estaremos preparados para recibir la verdad y arrepentirnos o seremos desbordados por la magnitud de lo que se nos mostrará? La humanidad está al borde de una nueva era espiritual. Una era que marcará el destino de todos. La Virgen María ya ha hablado, y los signos son claros. Lo que queda por hacer es decidir cómo responderemos a ese llamado urgente antes de que sea demasiado tarde. La historia de Fátima no solo trata de eventos pasados, sino que se conecta profundamente con el presente y el futuro de la humanidad. La profecía, que fue entregada por la Virgen María a 3 pequeños pastores en 1917, no solo advertía de los peligros inmediatos de su tiempo, sino que apuntaba a un proceso global, espiritual y cultural, que ahora se está desplegando frente a nuestros ojos. Los mensajes que parecían solo advertencias, ahora parecen tener una relevancia inminente. Lo que la Virgen anticipó en Fátima hace más de un siglo, ahora se está viviendo de manera aterradora, con un impacto profundo tanto en la Iglesia como en el mundo entero. Un aspecto crucial de la profecía es la gran apostasía que la Virgen María describió. La apostasía no solo es un abandono de la fe por parte de los individuos, sino una corrupción sistemática de la verdad cristiana que ocurre dentro de la propia Iglesia. Esto no se refiere a una simple pérdida de creyentes, sino a un desmoronamiento interno de la misma estructura eclesiástica que una vez guió al mundo. La Iglesia, que durante siglos fue un bastión de fe y moral, ahora se enfrenta a una crisis interna que se manifiesta en divisiones, luchas de poder y un abandono de las doctrinas fundamentales. El Papa Francisco ha hablado en diversas ocasiones sobre la necesidad de una purificación dentro de la Iglesia. Sin embargo, este concepto de purificación es mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. No se trata solo de una renovación superficial, sino de una transformación fundamental que podría requerir una completa reestructuración de la Iglesia tal como la conocemos. Las señales de esta crisis interna son visibles en las luchas doctrinales dentro del Vaticano. El enfoque cada vez mayor en adaptarse a los tiempos modernos en lugar de adherirse a las enseñanzas tradicionales y el creciente escepticismo hacia las enseñanzas de la Iglesia por parte de aquellos que una vez las defendieron con firmeza. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver cómo la fe cristiana ha sido lentamente despojada de su influencia en la sociedad. Las iglesias que antes estaban llenas de fieles ahora están vacías. La moralidad cristiana, que antes servía como un ancla para las sociedades, ahora es vista como una antigua reliquia que ya no tiene cabida en un mundo que
que parece estar guiado por el relativismo. Los valores fundamentales, como la santidad de la vida, el matrimonio, la sexualidad y la dignidad humana, son constantemente cuestionados y reinterpretados de acuerdo con las normas sociales cambiantes. El segundo secreto de Fátima ya se cumplió con la Segunda Guerra Mundial, pero la Virgen también habló sobre la propagación de los errores de Rusia. Aunque el comunismo físico desapareció con la caída de la Unión Soviética, la mentalidad secularista y atea que surgió en ese país sigue siendo una influencia poderosa en el mundo actual. Los errores de Rusia no solo se limitan al comunismo, sino que se han extendido más allá, tomando la forma de un secularismo global que promueve la indiferencia hacia lo sagrado y la espiritualidad. Esta ideología ha tomado pie en muchas partes del mundo, especialmente en las naciones occidentales, donde el materialismo y el hedonismo parecen haber reemplazado las enseñanzas religiosas. En este contexto, el tercer secreto de Fátima cobra una relevancia aún mayor. Según muchos estudiosos de las profecías marianas, este tercer secreto no es solo una advertencia sobre un futuro catastrófico, sino una revelación de lo que sucederá si la humanidad no se arrepiente y regresa a Dios. La apostasía dentro de la Iglesia, la diseminación de errores espirituales y la corrupción interna son solo el principio. La Virgen María dijo que si el mundo no se volvía hacia Dios, la humanidad enfrentaría una serie de eventos catastróficos. Y esos eventos no solo afectarían a la Iglesia, sino a toda la humanidad. El gran aviso, como se menciona en las profecías, será el momento culminante de esta crisis espiritual. Este evento no será un castigo, sino un acto de misericordia divina, una última oportunidad para que los seres humanos se arrepientan antes de que se desate el gran castigo. El gran aviso será un momento de iluminación espiritual en el que cada persona verá claramente su alma, tal como Dios la ve. Este despertar será tan abrumador que muchos experimentarán una conversión repentina, mientras que otros caerán en desesperación, incapaces de soportar la visión de la verdad espiritual. Pero el gran aviso no será el final. Según las profecías, después de este momento de revelación, la humanidad tendrá la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. Sin embargo, si la humanidad rechaza esta última oportunidad, entonces vendrá el gran castigo. Este castigo no será una destrucción física, sino un proceso de purificación espiritual global que traerá consigo catástrofes naturales, conflictos globales y una profunda crisis moral y espiritual. En este sentido, el tercer secreto de Fátima no se refiere a un solo evento, sino a una serie de acontecimientos que culminarán en una intervención divina directa. La Virgen María advirtió que si el mundo no se volvía hacia Dios, las consecuencias serían devastadoras. Y es aquí donde las profecías de Fátima se entrelazan con los eventos actuales. Las catástrofes naturales, el aumento de la violencia y el caos moral, las divisiones dentro de la Iglesia, son solo signos de que el tercer secreto está comenzando a cumplirse. A medida que la humanidad se aleja más de Dios, el escenario profetizado en Fátima se va haciendo más claro. Lo que estamos presenciando en la actualidad es el cumplimiento de estas profecías. La Iglesia, que una vez fue una guía moral para el mundo, ahora se enfrenta a una crisis interna que la está fragmentando. El relativismo moral ha invadido incluso las altas esferas eclesiásticas, y muchos líderes de la Iglesia parecen más interesados en adaptarse a las demandas sociales que en preservar las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Mientras tanto, la humanidad se ha alejado cada vez más de sus raíces espirituales, abrazando un mundo que prioriza el materialismo y la satisfacción de deseos temporales sobre la salvación eterna. El gran aviso será el punto de inflexión,
pero no es el fin. Después de la purificación, la humanidad experimentará un renacimiento espiritual, un retorno a las raíces de la fe cristiana. La fe será restaurada. Las doctrinas de la Iglesia serán restauradas a su pureza original, y una nueva generación de creyentes llevará al mundo a un tiempo de paz. Pero este renacimiento solo ocurrirá si la humanidad responde al llamado divino, se arrepiente y se consagra al Inmaculado Corazón de María. Este proceso de purificación espiritual y renovación no es algo que ocurrirá sin la participación activa de los fieles. Los signos ya están aquí. El colapso moral y espiritual de la sociedad, la diseminación de errores, la creciente división dentro de la Iglesia y el mundo, son solo los primeros indicios de lo que está por venir. Los líderes de la Iglesia y los fieles deben actuar ahora. No solo deben orar, sino también vivir según los principios cristianos que una vez definieron la sociedad. Si no lo hacen, el gran castigo será inevitable. El tiempo para actuar está corriendo. Los eventos que han sido profetizados durante más de un siglo están comenzando a cumplirse ante nuestros ojos. El tercer secreto de Fátima no es solo una advertencia, es una llamada urgente a la acción. La humanidad todavía tiene la oportunidad de evitar lo peor, pero esta oportunidad no durará para siempre. La pregunta es, ¿estamos preparados para responder? ¿Estamos listos para regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde? El Vaticano ha ocultado muchos detalles sobre el tercer secreto de Fátima, pero el tiempo para guardar silencio ha terminado. La verdad está saliendo a la luz y pronto todos verán que el camino hacia la salvación comienza con el arrepentimiento, la oración y la conversión. La Virgen María nos ha dado un camino claro. Ahora depende de cada uno de nosotros seguirlo, antes de que el reloj de la profecía marque su última hora. En este contexto, es fundamental comprender que el mensaje de Fátima no es un fenómeno aislado. A lo largo de los siglos, diversas apariciones marianas han señalado momentos cruciales para la humanidad, y todas ellas tienen una conexión directa con la restauración de la fe y el regreso a los principios cristianos. En este sentido, el tercer secreto de Fátima, aunque ocultado y minimizado durante años, no es solo una advertencia, sino un faro de esperanza para aquellos que están dispuestos a escuchar y entender el llamado divino. La humanidad se enfrenta a una crisis existencial sin precedentes. No se trata solo de una crisis política o social, sino de una crisis profunda en los corazones y las almas de las personas. La fe, que alguna vez fue la base sólida sobre la cual se construyeron muchas sociedades, ahora parece haberse diluido, y las personas buscan respuestas en las filosofías del relativismo, el materialismo y la autocomplacencia. El concepto de lo sagrado ha sido atacado desde todos los frentes. La moralidad cristiana, los valores tradicionales y las enseñanzas de Cristo han sido marginados en la mayoría de los países. Y las iglesias, que antes estaban llenas de fieles, ahora son lugares vacíos, reflejo de una sociedad que ha perdido su camino. El tercer secreto de Fátima, tal como fue revelado parcialmente en 2000, no debe interpretarse únicamente como una advertencia de un evento físico o cataclísmico, como muchos han pensado. La visión de un papa siendo asesinado por soldados, que fue dada a conocer por el Vaticano, se interpretó como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Si bien esta interpretación tiene cierto fundamento, es necesario profundizar más en lo que realmente se reveló y en lo que se ha ocultado. La clave del tercer secreto no está solo en ese atentado, sino en las graves advertencias sobre lo que sucedería si la humanidad no cambiaba su rumbo. La verdadera crisis de la Iglesia y del mundo no reside en las amenazas externas, sino en el alejamiento progresivo de Dios.
La Virgen María habló claramente sobre una apostasía que no se originaría fuera de la Iglesia, sino dentro de ella. Un proceso de desgaste espiritual que comenzaría en las más altas esferas de la Iglesia y que se extendería por toda la humanidad. El Papa Francisco ha hablado sobre este tiempo de purificación que la Iglesia debe atravesar, pero esta purificación no será un proceso fácil ni rápido. La Iglesia está sumida en una batalla espiritual y sus propias bases están siendo atacadas por las fuerzas del secularismo, el materialismo y la indiferencia. Además, el mensaje de Fátima no solo habla de un futuro distópico, sino que también contiene una promesa de esperanza. Después de la purificación, después de que la humanidad haya sido confrontada con sus errores y haya experimentado el gran aviso, se abrirá un nuevo capítulo en la historia espiritual de la humanidad. Un renacimiento de la fe que restaurará la relación de las personas con Dios y traerá una paz duradera al mundo. Sin embargo, esta paz no será el resultado de acuerdos políticos o tratados internacionales, sino de una profunda transformación espiritual que comenzará en los corazones de los fieles y se expandirá por toda la humanidad. El gran aviso es el evento crucial que se avecina. Este momento, que según las profecías marianas será experimentado por toda la humanidad, será una especie de juicio personal en el que cada ser humano verá su alma tal como la ve Dios. No será un castigo físico, sino una revelación interior, una iluminación espiritual que cambiará para siempre la forma en que las personas ven la vida, el bien y el mal, el amor y el pecado. El gran aviso no será algo que pueda ignorarse. Será una experiencia tan poderosa que cambiará la vida de todos los que lo experimenten. Este despertar espiritual no será un evento pasajero. Será un catalizador para el arrepentimiento y la conversión, el principio de una nueva era espiritual para aquellos que decidan abrazar el mensaje de Fátima. Sin embargo, no todos responderán de manera positiva. Algunos, como advirtió la Virgen María, se negarán a aceptar la verdad y seguirán sus caminos errados. Para ellos, el gran castigo será inevitable. El gran castigo no será una venganza de Dios, sino un acto de justicia divina. Será la consecuencia de la desobediencia persistente de la humanidad y su negativa a arrepentirse de sus caminos pecaminosos. Las catástrofes naturales, los conflictos globales, la caída de los sistemas económicos y la decadencia moral serán los frutos de la falta de conversión. En la profecía de Fátima, la Virgen María advirtió que si la humanidad no respondía a la llamada al arrepentimiento, el castigo vendría con una rapidez devastadora. La humanidad había sido advertida una y otra vez, pero parecía estar demasiado ensimismada en su propio orgullo y sus propios intereses para escuchar. Es aquí donde entra la importancia del tercer secreto de Fátima. Aunque ha sido en gran parte ocultado, su mensaje sigue siendo claro. Hay una forma de evitar el peor de los destinos, pero requiere un cambio profundo en la forma en que la humanidad vive. La oración, el arrepentimiento y la conversión son las llaves para evitar el castigo. No se trata solo de actos superficiales, sino de una transformación real en los corazones de las personas. La humanidad debe regresar a Dios, reconocer sus pecados y pedir perdón. Solo entonces se podrá evitar el gran castigo y abrazar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que traerá consigo la restauración de la fe y la paz en el mundo. La historia de Fátima es, por lo tanto, una historia de esperanza y advertencia. La esperanza está en la promesa de un futuro mejor para aquellos que elijan arrepentirse y volver a Dios. La advertencia está en la posibilidad de que, si no se actúa, el futuro podría ser mucho más sombrío de lo que imaginamos. El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía sobre el futuro, es una llamada urgente a la acción.
Y esta llamada se hace más urgente a medida que los signos de los tiempos se hacen más evidentes. Hoy, el mundo está viendo cómo los errores profetizados en Fátima se están manifestando de manera asombrosamente precisa. Las guerras, los desastres naturales, el colapso moral y la división dentro de la Iglesia son solo los primeros signos de lo que está por venir. El reloj profético está avanzando y, como la Virgen María predijo, la humanidad se encuentra al borde de un gran despertar espiritual. El gran aviso está por llegar y con él la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Pero, al mismo tiempo, la pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentarlo? ¿Estamos listos para ver la verdad sobre nosotros mismos y cambiar de vida antes de que sea demasiado tarde? El tiempo se está agotando y la decisión está en nuestras manos. La verdad de Fátima, aunque ocultada y distorsionada durante años, sigue siendo la misma. El tercer secreto no es solo una advertencia, es un llamado a la acción. La humanidad tiene la oportunidad de cambiar, pero esta oportunidad no durará para siempre. El final del ciclo de la humanidad está cerca, y con él, el cumplimiento final de la profecía de Fátima. Las piezas del rompecabezas se están encajando, y la verdad finalmente se revelará. Los que estén preparados serán testigos del renacimiento de la fe y la paz en el mundo. Pero aquellos que sigan ignorando los signos y rechazando el llamado divino, enfrentarán las consecuencias de su desobediencia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué haremos con esta última oportunidad? La respuesta determinará no solo nuestro futuro, sino el futuro de toda la humanidad. El momento de la verdad está cada vez más cerca, y las señales que el cielo ha proporcionado a lo largo de los siglos nos advierten que estamos al borde de una transformación radical en la historia de la humanidad. La profecía de Fátima no es solo un recuerdo de un evento del pasado, sino un testimonio vivo de lo que aún está por venir, y más aún de lo que ya está ocurriendo frente a nuestros ojos. Las señales están claras. Los eventos que la Virgen María predijo a los 3 pastorcitos de Fátima están ocurriendo con una precisión asombrosa. Desde los conflictos mundiales, el auge de ideologías materialistas y relativistas, hasta el colapso espiritual dentro de la propia Iglesia, todo lo que fue predicho parece estar manifestándose de manera inexorable. La gran apostasía, un tema recurrente en las profecías marianas, no es solo una cuestión de individuos alejándose de la fe. En el tercer secreto de Fátima, la Virgen María advirtió que este alejamiento sería un proceso más profundo que afectaría las estructuras mismas de la Iglesia. Las enseñanzas y doctrinas fundamentales que han sido la columna vertebral de la Iglesia durante siglos ahora están siendo cuestionadas. Los principios cristianos, que una vez sirvieron como base moral para la humanidad, están siendo desplazados por ideologías que promueven un relativismo moral peligroso. Esta infiltración espiritual, como algunos la llaman, no solo ha afectado a la Iglesia en su interior, sino que ha tenido un impacto directo en la sociedad en su conjunto. La relación entre la Iglesia y el mundo ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Los valores tradicionales cristianos, como el respeto por la vida, la familia y la dignidad humana, han sido reemplazados por principios que buscan agradar a las masas y adaptarse a la cultura secular. Este cambio de enfoque ha debilitado la fortaleza de la Iglesia, y aunque las instituciones religiosas siguen existiendo, su influencia moral ha disminuido considerablemente. Mientras tanto, la humanidad parece estar perdiendo el rumbo espiritual, guiada por una búsqueda insaciable de poder, riqueza y placeres efímeros, sin considerar las consecuencias eternas de sus elecciones. El gran aviso, que según las profecías marianas marcará el cambio en la humanidad, es el evento crucial que puede desencadenar el regreso al camino recto.
Este momento no será solo un despertar individual, sino colectivo. Será un evento divino que hará que todos, sin excepción, puedan ver su alma tal como Dios la ve, y en ese reflejo se mostrarán tanto la luz como las sombras de cada ser humano. Algunos se arrepentirán y regresarán al camino de la fe, mientras que otros, al ser confrontados con la verdad, caerán en desesperación, incapaces de soportar la luz de la verdad. El gran aviso no es un castigo, es una oportunidad para que la humanidad cambie, para que todos tengan la oportunidad de redimir sus errores y volver al camino de Dios. La Virgen María, en su infinita misericordia, ofrece a la humanidad una última oportunidad para arrepentirse, un acto de gracia divina que permitirá a las almas tener una comprensión clara de la distancia que han tomado de la fe. La realidad espiritual será revelada a todos, y cada individuo tendrá la oportunidad de corregir su rumbo. Este evento, sin embargo, no es el final. Después del gran aviso, la humanidad tendrá que decidir si quiere seguir el camino de la salvación o rechazar la oportunidad que se le da. Si el arrepentimiento no es sincero, si la humanidad persiste en su camino de indiferencia y pecado, el gran castigo se desatará, un castigo que no será una venganza divina, sino una consecuencia de la elección de ignorar la verdad. Este castigo no será solo físico, sino una purificación espiritual que afectará a toda la humanidad, limpiando las malas semillas que han germinado a lo largo de los siglos. En este sentido, el tercer secreto de Fátima está más relacionado con la transformación interna de la Iglesia y la humanidad que con eventos externos o cataclismos. Si bien se habla de desastres naturales, guerras y el colapso moral, estos son simplemente efectos secundarios de un mayor problema, la pérdida de la conexión con lo divino. La verdadera purificación que se necesita es la restauración de la fe, la reestructuración de las relaciones humanas basadas en la moral cristiana, y la regeneración espiritual que permitirá a la humanidad encontrar su propósito y volver al amor de Dios. La cuestión crítica que nos planteamos hoy es si realmente estamos preparados para este cambio, para enfrentar la magnitud de lo que está por venir. La mayoría de las personas en el mundo, atrapadas en sus rutinas diarias y en la búsqueda de bienes materiales, no son conscientes de la magnitud de este proceso. Y es aquí donde la profecía de Fátima cobra una relevancia aún más urgente. La humanidad ha sido advertida una y otra vez, no solo a través de los eventos que ya han sucedido, sino también a través de los mensajes de la Virgen María y otras apariciones marianas. Sin embargo, el mundo ha ignorado estas advertencias, y ahora estamos viendo los efectos de esa indiferencia. Lo que está por venir no es solo una serie de catástrofes o cambios políticos. Es una batalla espiritual que definirá el futuro de la humanidad. La Iglesia, que ha sido el pilar moral de la sociedad durante más de 2000 años, está siendo atacada desde dentro y desde fuera. El relativismo, la indiferencia hacia lo sagrado y la ideología secular están socavando sus fundamentos. A medida que el secularismo gana terreno, la fe cristiana se ve más y más marginada, y los principios que alguna vez guiaron a la humanidad están siendo olvidados. La moralidad, que antes era inquebrantable, ahora se redefine según los deseos temporales de las personas. Sin embargo, el mensaje de Fátima no es solo una advertencia de los problemas actuales, sino también una promesa de restauración. La Virgen María prometió que, después de la purificación, vendría un periodo de paz. La restauración de la fe, la unidad en la Iglesia y la sanación espiritual del mundo están al alcance de la humanidad. Pero todo depende de la respuesta que demos al llamado divino. Si la humanidad se arrepiente y regresa a Dios, la paz prevalecerá.
Si no lo hace, las consecuencias serán más graves de lo que imaginamos. La clave para evitar el peor de los destinos está en la conversión. La oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María son los medios por los cuales la humanidad puede evitar el castigo y abrazar la paz. La Virgen María ha dejado claro que el futuro no está escrito en piedra. La humanidad tiene la opción de cambiar su destino, pero solo si responde al llamado de Dios. El tiempo se está agotando. El gran aviso se acerca, y con él la oportunidad de cambiar. La pregunta es, ¿estamos listos para enfrentarlo? ¿Estamos preparados para ver la verdad sobre nosotros mismos y cambiar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde? El reloj profético de Fátima está corriendo y pronto todos serán confrontados con la realidad espiritual de sus vidas. ¿Estás listo para ver tu alma tal como Dios la ve? El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía sobre el futuro, es una llamada urgente a la acción. Nos ha sido dado un tiempo para arrepentirnos, para cambiar nuestra forma de vivir y para restaurar nuestra relación con Dios. Si ignoramos esta oportunidad, las consecuencias serán graves. Pero si respondemos con fe y humildad, el triunfo del Inmaculado Corazón de María traerá un futuro de paz, unidad y restauración. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. Los eventos que se desarrollarán en los próximos años dependerán de cómo respondamos al llamado divino. La pregunta que se plantea ahora es, ¿qué elegiremos? ¿Continuaremos ignorando los signos de los tiempos o decidiremos finalmente volvernos hacia Dios, arrepentirnos y restaurar la fe que nos ha sido dada? La respuesta a esta pregunta determinará nuestro destino, tanto individual como colectivamente. A medida que avanzamos en la reflexión sobre los mensajes de Fátima, es crucial entender que no se trata solo de una advertencia espiritual para los católicos, sino de un llamado universal a la humanidad. Las revelaciones no solo abordan el futuro de la Iglesia, sino también el destino global de todos los pueblos, sin distinción de religiones o creencias. Lo que la Virgen María predijo en Fátima no es exclusivo de un solo grupo. Es un mensaje de advertencia para el mundo entero. El tercer secreto, aunque a menudo reducido a una serie de eventos catastróficos o históricos, tiene un alcance mucho mayor. Es un reflejo de la decadencia espiritual del hombre y el peligro que corre al desviar el curso de la verdad divina. La Virgen María, en su mensaje, no solo habló de eventos del pasado o del futuro, sino que dejó claro que cada persona tiene la capacidad de cambiar el rumbo de su vida y del mundo. El poder de la conversión, la penitencia y la oración, mencionados repetidamente en las apariciones, son herramientas fundamentales para restaurar la armonía entre el hombre y Dios. Sin embargo, el mensaje de Fátima no es una simple invitación a la oración, sino una llamada a una transformación profunda que comienza en los corazones de las personas y se extiende a la sociedad. Esta transformación no es algo superficial, sino una renovación de la fe que toque todos los aspectos de la vida humana, desde las decisiones personales hasta las estructuras sociales y políticas. El gran aviso, según las profecías de Fátima, es un evento trascendental que marcará un antes y un después en la historia humana. No se trata de un castigo, sino de una oportunidad divina para que cada alma vea claramente su estado espiritual. Este momento de iluminación será un espejo espiritual en el que la humanidad podrá ver su verdadero reflejo ante los ojos de Dios. Algunos, al ver la verdad de su vida, se arrepentirán y su transformación será profunda. Otros, sin embargo, se enfrentarán al dolor de no poder soportar la visión de su propia desconexión con lo divino. Pero lo que es aún más importante, el gran aviso no solo afectará a las personas en el plano individual, sino que también marcará un giro global,
un cambio de conciencia que puede dar paso a una renovación espiritual mundial. Es esencial comprender que el gran aviso no es solo un evento místico o de carácter personal, sino que tiene repercusiones globales. La humanidad se verá confrontada con la verdad universal de que ha fallado en su relación con Dios y con los demás. La corrupción moral, la injusticia, el egoísmo, la codicia y la indiferencia, que son características visibles de la sociedad contemporánea, serán evidentes para todos. La humanidad tendrá la oportunidad de ver su egoísmo, sus decisiones egoístas y su desconexión con la fe y la moral cristiana. El proceso de arrepentimiento será colectivo, y esto, a su vez, traerá consigo una oportunidad de restauración, una oportunidad para redirigir el curso de la historia hacia un camino de paz y amor. Este proceso de restauración no será fácil ni inmediato. El arrepentimiento colectivo no será un evento instantáneo, sino un proceso que tomará tiempo. Es posible que la humanidad, después del gran aviso, no cambie de inmediato. El camino hacia la conversión será arduo, pero cada acto de oración y arrepentimiento será un paso hacia la restauración. La Virgen María, en sus mensajes, ha dejado claro que la humanidad debe hacer un esfuerzo consciente por cambiar. Este esfuerzo implica no solo pedir perdón por los pecados cometidos, sino también comprometerse a vivir una vida de acuerdo con los valores cristianos: humildad, compasión, justicia y amor hacia los demás. Además, el tercer secreto de Fátima también advierte sobre el peligro de la indiferencia y el relativismo moral que han invadido nuestras sociedades. En la actualidad, las enseñanzas de la Iglesia se ven a menudo como obsoletas y fuera de lugar en una sociedad que valora el materialismo y el hedonismo. Las normas que antes se consideraban inamovibles ahora son cuestionadas o incluso ridiculizadas. Este cambio de valores ha creado una sociedad desconectada de lo divino, donde la moralidad se ha vuelto relativa y las verdades absolutas se han diluido en un mar de opiniones contradictorias. La profecía de Fátima señala este proceso como uno de los factores clave que contribuirán al colapso espiritual de la humanidad si no se toman medidas a tiempo. El gran castigo, en caso de que la humanidad no se convierta, será la consecuencia de esta indiferencia. Las catástrofes naturales, la guerra y la división social no son solo el resultado de factores externos, sino de un alejamiento interno de Dios. La indiferencia hacia lo sagrado y la negación de los principios cristianos conducirán a la caída de las estructuras que sostienen a la sociedad. Sin embargo, lo que es importante recordar es que el gran castigo no es algo arbitrario, sino una respuesta divina a la negativa de la humanidad a cambiar. Es el resultado de la desobediencia y la negativa a escuchar los mensajes de advertencia que se nos han dado a lo largo de los siglos. A pesar de este oscuro pronóstico, el mensaje final de Fátima es un mensaje de esperanza. La Virgen María prometió que, a pesar de las dificultades y las pruebas que la humanidad enfrentará, al final, el Inmaculado Corazón de María triunfará. Este triunfo no será un triunfo militar o político, sino espiritual. Será el triunfo de la fe, la verdad y la justicia sobre el egoísmo y la corrupción. Este triunfo será la restauración de la armonía entre el hombre y Dios, y la humanidad vivirá finalmente en paz, en una verdadera comunidad de fe y amor. El tercer secreto de Fátima, entonces, no es solo una advertencia sobre los tiempos difíciles que vendrán, sino también una promesa de que si la humanidad responde al llamado de Dios, habrá una restauración espiritual. Esta restauración será el resultado de un proceso gradual que llevará a las personas a un mayor entendimiento de la verdad y la justicia divina.
El mensaje de Fátima, por tanto, es tanto un llamado al arrepentimiento como un recordatorio de que la verdadera paz solo se encuentra en Dios. Si la humanidad abraza este llamado y se somete a la voluntad divina, el triunfo de la fe será inevitable. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. El tiempo para la conversión es limitado. Aunque el gran aviso y el gran castigo aún no se han materializado en su totalidad, los signos están cada vez más presentes. Las crisis espirituales y morales que estamos viviendo son un reflejo de los eventos predichos en Fátima. La clave para cambiar el curso de la historia está en la respuesta de cada individuo. El llamado a la oración, al arrepentimiento y a la conversión sigue vigente y es más urgente que nunca. Si respondemos a este llamado, la humanidad podrá encontrar la paz y la restauración espiritual que tanto necesita. Pero si seguimos ignorando los signos, las consecuencias serán inevitables. El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía para el futuro, sino una advertencia sobre lo que ya está sucediendo en el presente. La batalla espiritual ya está en marcha, y solo aquellos que se mantengan firmes en la fe podrán enfrentar los desafíos que se avecinan. Es un tiempo de prueba para la humanidad, un tiempo en el que cada uno de nosotros debe elegir entre el camino de la verdad y el camino del error. La Virgen María nos ha dejado el camino hacia la salvación, la oración, la penitencia, el arrepentimiento y la conversión. Ahora es nuestro turno de responder a su llamado. Lo que está por venir no es solo una cuestión de catástrofes físicas, sino una transformación espiritual que determinará el destino de la humanidad. La humanidad tiene la capacidad de cambiar su destino, y la respuesta está en nuestras manos. Si elegimos arrepentirnos y volver a Dios, la humanidad podrá evitar el peor de los destinos y encontrará la paz prometida. Pero si seguimos ignorando el llamado divino, las consecuencias serán devastadoras. El reloj profético está avanzando y el tiempo de la conversión se está agotando. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.